Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos a este encuentro virtual de mi presupuesto, en el que vamos a hablar sobre el régimen de alquileres, cómo se están armando, cómo se están haciendo los contratos en este año 2025. Yo soy Paula Martínez y hoy vamos a estar hablando también con Alberto Loyarte, quien es corredor inmobiliario matriculado, administrador de consorcios, productor de seguros, que tiene varios programas también dedicados al tema de los alquileres y de la locación. Vamos a hablar hoy de las modalidades de ajuste, beneficios y otros temas, y sobre todo vamos a tratar de ver cómo está funcionando después de ya más de un año y medio de estos cambios que se dieron con la nueva gestión de gobierno en el mercado de los alquileres. La hoja de ruta de hoy va a ser un poco cómo varió el régimen de alquileres en estos últimos años. Le vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son las modalidades vigentes de los contratos? Porque todavía están vigentes contratos firmados con leyes anteriores, con leyes que estaban, que luego se han ido derogando algunos artículos. ¿Qué moneda se puede hacer los contratos? ¿Cuál es la duración? ¿Cómo es la cláusula de ajuste? ¿Cómo se ajustan los alquileres? Y una comparación con distintos índices, que esto es uno de los temas que siempre la gente le preocupa. Y después algunos temas más puntuales como garantía de depósito inicial, los beneficios impositivos. Vamos a terminar con las dudas más frecuentes. Bueno, muchas gracias, Alberto, por sumarte. Y vamos a empezar entonces. Como siempre, aquí estamos. Gracias. Bueno, empiezo comentando un poco qué es lo que pasó en los últimos años, qué pasó con el régimen de alquileres. Lo que se llama ley de alquileres, en realidad no es una ley, sino son varios artículos que están establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que regía históricamente, en julio de 2020 comenzó a regir una ley aprobada unos meses antes en el Congreso, que es la ley 27.551, que modificó este régimen y se empezó a aplicar esto que se llamó la ley de alquileres, que en realidad es lo de julio de 2020. Esto empezó a generar varios problemas y en octubre de 2023 se aprobó una modificación de ese régimen con otra ley 27.737. Esa ley duró muy poquito, porque en diciembre de 2023, ya con la finalización del gobierno anterior y con la asunción del nuevo gobierno, se emitió, Milei, el nuevo presidente, emitió un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, el 70/23, que derogó gran parte de esta ley de 2020 y modificó varios artículos del Código Civil y Comercial. Entonces derogó lo de 2020 y hubo también algunos artículos caídos de la ley de octubre de 2023, pero sí se mantuvieron algunas cuestiones como beneficios imposibles. Entonces, en la actualidad están vigentes contratos que ya venían de antaño y que tienen distinta aplicación de normativa según la fecha en la que fueron firmados. Todos los contratos anteriores a julio de 2020, o sea, hasta el 30 de junio de 2020, se rigen por la normativa tradicional antigua, si bien no hay muchos contratos que duren tantos años, pero hay algunos que sí. Bueno, todavía se rigen por lo que había en ese momento. Desde julio de 2020 hasta 17 de octubre de 2023 se rigen por la ley de 2020. Desde los que se firmaron del 18 de octubre hasta el 28 de diciembre inclusive de 2023, se rigen por esa ley 27.737 de 2023. No hubo muchos porque en realidad ya se sabía que podía
variar, entonces hubo como algunas prórrogas de contratos, no hubo tantos contratos firmados, pero algunos hay, y desde el 29 de diciembre de 2023, todo lo que se firmó de entonces es lo que está rigiendo con la normativa actual después del TNU de diciembre de 2023. Vamos a ir viendo algunos temas que son los que hoy rigen, pero bueno, también si ustedes tienen algunos comentarios o después con Alberto vamos a ver las dudas, vamos a repasar algún tema si quedó pendiente de los regímenes anteriores. ¿Cómo son hoy los contratos de alquiler luego del DNU 70/23? Ese DNU lo que establece es la libre contratación entre las partes. O sea que todo lo que esté acordado entre las dos partes es la regla, los jueces no pueden volver atrás, siempre que, por supuesto, esté escrito en un contrato. ¿Me Entonces, permite una aclaración? sí, sí, El DNU expresamente dice que el contrato es la ley. Todo lo demás es supletorio, aún las decisiones de los jueces. Perfecto. Eso es importante. Tiene que estar muy bien redactado, porque Claro. todo lo que no esté dentro de eso es pasible de conflicto. Y por el otro lado, hay un artículo específico del Código Civil que establece que todo lo relativo a contrato de alquiler tiene que ser por escrito. O sea, no tiene valor aquello que antiguamente se hacía, el alquiler de palabra. No existe. Claro, claro, eso es muy importante porque la ley esta de 2020, la que fue tan controvertida, fijaba varias cuestiones, ¿no? Como algunas de estas que vemos acá. El tema de los plazos, como que fijaba plazos mínimos, esto de los 3 años, que generó varios problemas. Decía que la moneda sí o sí era en peso en su momento, bueno, ahora también se deja a libre elección la moneda, se puede poner cualquier tipo de moneda que se acuerde. La cláusula y la periodicidad del ajuste también es elección, y también por qué cláusula se ajusta, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle luego. La fijación de fianza y garantías, sí se establece esto que lo vamos a ver luego, la indemnización ante los casos de rescisión de contrato, y además se elimina, pero hay que tomarlo con pinzas, la obligación de registrar los contratos ante el ARCA, que es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que es lo que era la AFIP antes, ahora se llama ARCA, pero, o sea, no es obligatorio, pero si uno quiere gozar de los beneficios impositivos que ya vamos a detallar, sí, esos contratos tienen que estar registrados. Así que es importante esto que estaba señalando Alberto, esto de que todo tiene que, si bien la libertad de elección es la ley, tiene que estar escrito en el contrato, y además todo lo que dice la ley es, todo lo otro que está escrito en las leyes es supletorio, o sea, si no está en el contrato, sí se aplica lo de la ley, ¿no? Poco. Bueno, el tema de la duración de los contratos, que fue uno de los grandes temas que controvertidos cuando fueron todos estos cambios de leyes. Ahora ya no, como dijimos, no hay más plazo mínimo entre los contratos de alquiler. Ningún tipo de contrato de alquiler, no importa si son alquileres de vivienda, etcétera, no hay un plazo mínimo. Las partes fijan, o sea que tradicionalmente que era 2 años y luego en 2020 se pasó a 3 años. Bueno, ahora puede ser incluso de menos de 2 años, no hay problema. Y si no queda establecido por escrito en el contrato, se entiende que será lo siguiente. En una vivienda permanente para el alquiler de vivienda, casa habitación, sería 2 años, que era lo tradicional, anterior a 2020, a junio de 2020. Y después habla de los alquileres turísticos, no habla más de alquileres temporales y ese tipo de cosas.
Dices de acuerdo a los usos y costumbres, pero hay algunas legislaciones locales, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que sí se está legislando. Y todos los alquileres pueden tener un plazo menor a 2 años, que puede ser de un par de meses, por ejemplo, pero todo eso tiene que estar expresamente escrito. ¿Qué moneda? Es libre la moneda, ya no es obligatorio que sea en pesos, se puede realizar en moneda extranjera. Y lo que sí está expresamente fijado es que el inquilino no puede exigir que se acepte el pago en una moneda diferente a la establecida. ¿Qué quiere decir? Que si el alquiler dice que, si el contrato dice que el alquiler es en dólares y el inquilino el día de mañana le parece que no le conviene pagar en dólares, no puede exigir que el propietario le reciba los pesos, tiene que recibir dólares. Esto hubo, por supuesto, sabemos, problemas con el tema del dólar oficial en su momento. Bueno, Argentina que tiene las brechas cambiarias y todos estos temas de la moneda, es un tema. En general, el DNU también lo que hace es reformar un artículo general que también permite en el Código Civil que los contratos en general, no solamente los contratos de alquiler, se hagan en cualquier moneda, no necesariamente en pesos. Y el deudor solo se libera si entrega lo comprometido en la moneda pactada. O sea, si se comprometió a entregar, a pagar en dólares, tiene que entregar dólares. No expresamente dice que los jueces no pueden modificar esto, o sea que también como que cierra la puerta a esa situación de posible conflicto en algún caso especial. Y te quiero preguntar, Alberto, ya que estamos, después creo que lo vamos a tratar un poquito más en las dudas, pero ¿cuál es la moneda habitual que se hace veamos ahora nada más, en los casos de contrato de vivienda, que por ahí había temor de que a la gente le quisieran Mira, comprar? aquellos que planteaban que a partir de esta nueva legislación se iban a poner todos los contratos en dólares, qué sé yo, hoy se estima que no más del 2-3% del total de los contratos se hacen en pesos. La realidad es esa, salvo aquellos que están destinados a turismo, que por una cuestión de situación económica realmente tienen menos demanda porque hay menos turismo receptivo en Argentina. Incluso en su momento, cuando no había posibilidad de alquilar por menos de 3 años y todo lo demás, muchos departamentos que eran de vivienda normal, habitual, los transformaron amoblados para poder alquilarlos como temporarios. Claro. Pero era un disfraz para poder reemplazar la cuestión de los 3 años y tener otra movilidad en cuanto a los valores, los contratos, hacer contratos de 3 meses y ir cambiándolo, etcétera. Hoy muchos de esos contratos, como la ley lo permite, se puede alquilar por 1 año y amoblados. O sea que en algunos casos hasta conviene, porque por ejemplo, alguien trae a su hijo acá a Buenos Aires a estudiar y no necesita alquilar un departamento, equiparlo, no, puede alquilar uno que ya esté amoblado y por ahí si al chico le gusta la carrera, los compañeros, la universidad, lo que eligió, después busca tranquilo otras cosas. Pero no está toda esa movida que se hacía de que, bueno, había que venir en diciembre, contratar un alquiler, amoblarlo, todo ese problema que también se daba en Rosario y también se daba en Córdoba, ¿no es cierto?, respecto de otras. Así que, bueno, esa es la situación. En términos generales, la gran mayoría es en pesos. Sí, además que también hay una cuestión de que para el propietario hay también cierta seguridad yo me acuerdo cuando esto empezó, gente propietaria que preguntaba, ¿y no convendrá ponerlo en dólares?
también para el propietario es un tema de que el inquilino pueda pagar también, porque si el inquilino está con un problema para pagar y uno le pone una complicación, bueno, tampoco puedo cobrar. Entonces, Pero a valor dólar, el que contrató en enero del 24 en dólares por 6 meses y perdió plata, y después también, porque el dólar se planchó. claro. Y la inflación estaba más alta que lo que rendía el dólar, o sea que en definitiva se transformó en un mal negocio. Pero bueno, también tenemos que decir como parte de todo esto que el alquilar como actividad comercial es un negocio y se puede ganar y se puede perder. O sea, Claro. tengamos en cuenta también esas cosas que en muchos casos los propietarios piensan que nunca tienen que perder. No, Claro. porque yo puse un valor que lo estimé y qué sé yo, escalonado, y ahora resulta que está pagando la mitad de lo que sería el precio de mercado actual. Y bueno, está bien, pero esa cuestión de definir cuál es el negocio, vos hoy compraste un coche a un determinado precio, resulta que salió el modelo nuevo y cuando lo vas a cambiar vale mucho menos de lo que vos proyectabas que ibas a venderlo. Son las reglas de mercado, es Claro. así. Bueno, y justamente esto del ajuste viene a cuenta de que como la mayoría es en pesos, por ahí es como se dio esta flexibilidad de poder ajustar el valor del alquiler, es como más conveniente hacerlo en pesos y poder ajustarlo con algo medianamente relacionado con la inflación. Entonces, veamos ahora qué posibilidades hay de ajuste de los alquileres. El decreto, el DNU de 2023, diciembre de 2023, permite que el ajuste se acuerde también entre las partes y que quede establecida esa modalidad en el contrato por escrito, o sea, explicar cuál es la modalidad de ajuste, la moneda, el índice que se va a tomar. No hay una periodicidad mínima. ¿Qué quiere decir? Que uno lo podría ajustar todos los meses, incluso al alquiler, o hacerlo cada 6 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. Recordemos, sí, que la ley de 2020 establecía un ajuste cada 12 meses, obligatoriamente cada 12 meses, por lo que se llama el índice de contratos de locación. Ahora lo vamos a ver un poquito, que es una combinación entre los salarios y la inflación. Pero bueno, ese ajuste cada un año después se quedó muy atrasado porque la inflación fue muy alta. Uno tiene que usar el mismo índice, la misma moneda que te contrato, se lo hace en pesos, un índice que ajuste en pesos. No se obliga el índice de contratos de locación, no obliga ningún índice. Después, en ese contrato, la ley, perdón, que rigió entre octubre de 2023, unos días de octubre y unos días de diciembre, establecía otro índice que se llama casa propia, que rigió durante muy poquito tiempo, que es uno que se usa para ajustar los créditos hipotecarios que daba el Procrear en la última época, que lo publica el gobierno, pero casi no fue usado. Ahora vamos a ver los números, como dio. ¿Y qué es lo que más se usó ahora? Algo que estuve comentando yo acá en Córdoba, pero también Alberto, coméntame vos allá, si en Buenos Aires o en otros lugares del país. Alberto en realidad habla con todo el país, ¿no? Con inmobiliarios de todos lados. ¿Cuáles son los índices más usados y cada cuánto se hace? Nosotros habíamos puesto acá índice de contrato de locación, el ICL, o el IPC, que es el índice de precio del consumidor, la inflación que publica el INDEC minorista, cada 3 o cada 4 meses. No sé cómo está haciendo hoy, ahora en 2025 esto. Te hago un par de aclaraciones. Primer punto. El ICL es un índice interesante porque combina la mitad del valor de la inflación y la mitad del aumento de salarios.
que por lo general está atrasado 2 meses. Porque el Banco Central toma ese valor y después lo hace diario. O sea que si yo entro el 24 de un mes, puedo ajustar todos los 24. Bien. El IPC, tenemos que tener en cuenta en especificar claramente qué IPC vamos a usar. Porque, por ejemplo, hoy se anunció el IPC de la ciudad de Buenos Aires, que es del 3,4%. Pero cada una de las provincias tiene su propio IPC. No es lo mismo el IPC de Neuquén, es un IPC bastante más alto que el de Misiones, que el de Salta o que el de Tierra de Fuego. Entonces, yo particularmente utilizo, por una cuestión de practicidad, por la fecha que sale, que se informa. Y por otra cuestión, que acá en Buenos Aires, en la ciudad, el que trabaja en la ciudad y el que es propietario en la ciudad, tienen ambas partes la incidencia de ese costo de vida. Entonces, además sale justo un par de días antes de que venzan los alquileres, que es el 10 de cada mes. Con lo cual, da tiempo a calcular los ajustes de la forma que corresponde. Ahora, ¿qué ocurre? Con el IPC del INDEC, que es una fórmula que, digamos, estandariza los otros 25 IPC, sale recién el 15, el 16 del mes, cuando la gente teóricamente ya pagó si vencen los 10. Con lo cual, ahora ves, sale el viernes, este viernes 11, entre el 11 y el 15, claro. Por eso, entonces, ¿qué ocurre? Eso, si no está bien redactado el contrato de alquiler y se especifica claramente, porque esto, volvemos a lo que, esto lo que tiene que tener uno, tanto como inmobiliario, como inquilino, como locador, grabado acá, que el contrato es la ley. Entonces, si yo pongo en el contrato se ajustará por el IPC y no arreglo cuál, tengo que hacer después una adenda para poder acordar de qué se trata. No puedo hacer un copy-pega. Los contratos hoy tienen que ser muy específicos, muy claritos. Entonces, o pones una fórmula de cómo se calcula ese ajuste, o por lo menos se establece que no se va a usar el índice del último mes, porque el día 10 del mes no lo voy a tener. Entonces voy a usar de 2 meses para atrás y de ahí sucesivamente hacia atrás para llegar a la cantidad de meses que pacté como periodo, como mecanismo de ajuste. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, porque las partes lo acuerden, que yo puedo usar un mecanismo de ajuste como el que venía usando antiguamente, que yo digo, bueno, yo pienso que al año voy a tener un 24% de inflación, entonces hago un ajuste semestral y ya lo pongo. El primer mes 100, el mes, a partir del séptimo mes ajusto la mitad, el 12%, y ya lo dejo establecido. Tal precio de tal fecha a tal fecha, tal precio de tal fecha a tal fecha, como se hacía originariamente. O puedo poner diferentes valores y diferentes momentos. Por ejemplo, una propiedad que se alquile en la costa. Y una propiedad que se alquile en la costa no es el mismo el precio en plena temporada que fuera de temporada. Y si yo lo alquilo por un año entero, entonces seguramente le voy a dar para los 4 meses de la temporada un precio y para los 8 meses restantes otro precio inferior. O sea, por el otro lado hay otros índices, por ejemplo, el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, hay el índice minero, y hay otras cuestiones también que son más usuales también en la parte comercial, donde se toma valor de referencia de un producto. Por ejemplo, en una panadería, yo alquilo una panadería, para el ajuste del alquiler se toma
el valor de la bolsa de harina del molino tal 40. Para una estación de servicio, tomo el litro de nafta super en la estación del Automóvil Club. Para gastronomía, tomo el kilo de café Cabrales en tal lugar. Son diferentes maneras, incluso combinaciones o mezclas de todo esto, que se pueden pactar de acuerdo como quieran. De hecho, todo lo comercial siempre se siguió haciendo así. Las limitaciones que teníamos eran para lo habitacional. Esa era la cuestión. Así que bueno. Claro, ahora lo interesante es que se puede hacer, digamos, flexible en función del lugar y de las necesidades. Y claro, vos que estás en Córdoba, podés hacer un alquiler donde pactes un alquiler con la venta de la siembra, la cosecha, qué sé yo. Nadie lo impediría. Sí, o los alquileres en temas estudiantiles, esto que son tan específicos también. Esto Claro, de que permitir que por un año, que los chicos vengan y estudien un solo año y no tener que hacer por 3 años y no sabemos si sigue la carrera. Claro, sí. Bueno, en Mar del Plata se estila mucho que durante los meses de verano se alquilan como de temporada y después de marzo a diciembre se alquilan para estudiantes del interior que van a estudiar a Mar del Plata. O sea, todo ese acomodamiento a la realidad que va más allá de ciertas leyes que a veces la han hecho gente que en su vida han alquilado, lamentablemente. Porque han tomado decisiones. Están pensando en una realidad que totalmente desacertada. Claro, así es. Vos calculás el índice casa propia que vos mencionabas. El índice casa propia es un índice que toma en consideración el 90% de la inflación, porque es un índice para un crédito subsidiado. Entonces, el propietario, a medida que va ajustando el alquiler por ese índice, va perdiendo plata. Porque es un índice pensado para otra cosa, no para un alquiler. O sea, que el que pensó eso fue un disparate. Sí, acá rápidamente paso esta diapositiva que es donde justamente explicábamos esto, ¿no? El ICL, que es el índice de contrato de locación, el que publica el Banco Central, que se actualiza en partes iguales el IPC, que estamos hablando del IPC nacional del INDEC, y el RIPTE, que es, claro, de INDEC, y el RIPTE, que es la remuneración imponible de los trabajadores formales, que son salarios formales. Lo hacía el Ministerio de Trabajo ese índice, no sé ahora. Claro. Sí, lo sigue publicando. Es más, el ICL se puede seguir usando y lo que tiene de diferente frente a los otros es que es diario. Entonces, cuando el día 11, cuando se publica el IPC, el Banco Central publica el ICL de los 15 días del mes siguiente, o sea, del 15 al 15. No, perdóname. Sí. El Banco Central emite el ICL desde el día, todos los 16 de cada mes, con el índice diario desde el 17 de este corriente mes hasta el 16 del mes siguiente. Lo que pasa es que el valor que toma para haber hecho ese cálculo es de 2 meses para atrás. Claro, sí, así es. Bueno, tiene como ese rezago. Es el corte, el día 16 del mes, vos ya podés ser. Bueno, y después está el casa propia y ahora la parte libre. Bueno, pasemos. Para pasar el limpio un poquito esto, para el dato de abril, y esto está tomado con los últimos datos, no son exactamente los mismos periodos, así que hay que tomarlo un poco con pinza porque no son totalmente comparables estos, pero si uno quisiera hoy hacer un ajuste trimestral, o sea, si hiciéramos el ajuste cada 3 meses de los contratos por el ICL, el ajuste sería el 8,45%. A principios de abril sería, ¿no? Tomado. Si fuera con el IPC, que tendríamos que haber tomado el IPC de marzo,
7,5% los últimos 3 meses, y el casa propia 22,48%, porque lo que está publicado, en realidad no sé por qué, toma también en realidad toma como preponderante el coeficiente de variación salarial, que la variación salarial es mucho mayor que los meses anteriores. Bueno, y Bueno, aparte en atento algún momento incidía los meses de alta inflación, si te caía algún mes con alta inflación en el claro. medio, distorsionaba todo. Entonces, lo Bueno, más acá está, por común ejemplo, el ICL hoy quedó en el anual a principios de abril sería, que todavía no se publicó el nuevo, sería casi 113 anual de los 12 meses previos. El IPC, el ajuste anual sería el 67% y el casa propia es más alto, 160. Pero bueno, claro, esto en realidad va a ir cambiando y se va a ir modificando porque depende, no, va bajando la inflación y también hay un pero IPC. el anual del ICL, si vos lo considerás, en realidad es el que corresponde a enero para atrás. Y en Claro. eso está contenido la inflación de enero del 24, que fue del 20 chirola%. Con lo Claro, cual, este es el rezago que vos estabas mencionando antes, claro, ¿no? tiene un desfasaje. Un desfasaje, Claro, exacto. el IPC es más razonable, porque si vos tomás marzo, ya ahí la inflación estaba en un nivel diferente. 67 más Vas o a menos. ver que a medida que se vaya transcurriendo y ese delay se mantiene Sí, permanente, esos sí. 2 meses se mantienen, porque es una cuestión de cálculo. Pero si siguiéramos con estas tendencias aproximadas de inflación, el ICL y el IPC estarían más o menos Similar, equilibrados, más cerca. Pero claro. bueno, habrá que seguir viendo qué pasa con la economía. Exacto. Bueno, te dejo acá para que explique estas 3 diapositivas próximas cuál es el régimen de garantía y depósito, que también había todo un tema ahí, ¿no? De la ley anterior, la de 2020, que Claro, exigía cosas puntuales y cómo queda ahora. en la 27.551 que mencionaba Paula, tenía la obligatoriedad que el depósito fuera de un mes de alquiler a valor inicial, y la devolución, cuando terminaran los 3 años, era a valor del último mes actualizado. Hoy, con los nuevos acuerdos, puedo hacerlo actualizado, puedo hacerlo sin actualizar, puedo pedir 2 meses, en fin. Tengamos en cuenta, en mi opinión, ¿no es cierto?, que todavía no estamos en un país que no tengamos inflación, pero la tendencia que yo percibo y la que aplico además en la práctica cotidiana es que si yo tengo un contrato de 2 años y voy a pedir un solo mes de depósito, va a pasar que cuando lleguen los 2 años, ese mes de depósito me va a servir muy poco. De todas maneras, esto es todo negociable y, ojo, depende también de las situaciones de los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, nadie te va a dar una propiedad sin garantía de Capital Federal, que es un garante propietario, o un seguro de caución o una fianza. Nadie va a hacer un alquiler sin eso. Y por el otro lado, un mes o 2 meses de depósito. En el interior, por ejemplo en Córdoba, los colegas de allá siempre me refieren que ellos en muchos casos suelen no tomar depósito, pero ponen 2, 3 garantes. Y toman además garantías con recibo de sueldo simplemente, no necesitan que sean propietarios. Pero a veces el tema es que, convengamos, este es un gran hormiguero pateado, como decía algún cordobés amigo, y entonces nadie conoce a nadie, y en una ciudad chica del interior todos se conocen y sabe que este es el compañero de trabajo de aquel y que esto y el otro, y no hace demasiado más que eso. Y en muchos casos, cosa que la ley anterior
la 27.551 lo prohibió. En muchos casos, en vez de depósito, se hacía un documento por el valor de los 2 meses de alquiler o del mes de alquiler vinculado al contrato de alquiler, cosa que también se puede hacer al momento hoy en el contrato nuevo. Se puede hacer un artículo dentro del contrato de alquiler que diga, a modo de garantía, el inquilino y el garante firman un documento que se ejecutará para el pago de las deudas, los daños y todo lo que pueda ocurrir una vez finalizado el contrato. O sea, en este aspecto tenemos variedad de cosas. En este momento, además, la ley anterior obligaba al propietario, cosa que nunca se pudo hacer, pero además eso va en contra a mi derecho de propiedad. Como el locador va a estar obligado a aceptar un modo de garantía propuesta por el inquilino. Entonces, bueno, se eliminó esa disposición y cada propietario pide lo que le parece a él. En todo caso, si pide algo que está por fuera de la práctica general del mercado, quedará sin alquilar y tendrá que esperar a que llegue su tren. Las posibilidades, ya volvemos, puede ser, en realidad no es la propiedad de otro inmueble. En general, la propiedad es, digamos, la demostración de capacidad financiera de la persona que es garante. Porque la propiedad, la única forma que sea garantía es a través de una hipoteca. Entonces yo le pido que me traiga una propiedad para demostrarme su solvencia financiera, pero me es más fácil por ahí ejecutarle el recibo de sueldo con un embargo en caso de deuda que ir a ejecutar la propiedad. O sea que la propiedad en sí no es la garantía real, sino que la real es, cuando nosotros hacemos un contrato de alquiler, él es un aval y fiador solidario con todo su patrimonio. Así de sencillo. Por la misma cuestión y a la inversa, si el propietario que sale de garante vende esa propiedad, queda sin garantía el contrato de alquiler, porque esas garantías no están registradas en el registro de la propiedad, no significan ningún impedimento para ninguna situación respecto a la propiedad, así que es una demostración de patrimonio fundamentalmente. Los avales bancarios ya no existen porque los bancos venden seguros de caución de su propia compañía de seguros, así que eso no. Los seguros de caución son contratos, igual que las fianzas, que otorgan estas compañías, las compañías de seguros, por un lado, que están reguladas por la Superintendencia del Seguro de la Nación, con una tipificación de qué es lo que cubren. Por lo general cubren alquileres, expensas, servicios, impuestos, y las fianzas cubren más o menos lo mismo, pero esas empresas no tienen un régimen de control, son compañías financieras. Y la garantía personal es la que yo decía, la garantía de una persona o 2 personas o 3 que son compañeros de trabajo con los recibos de sueldo. Pero bueno, también sabemos que los recibos de sueldo hoy están, mañana no están. Eso son decisiones que tienen que formar parte del acuerdo de las partes, incluso del conocimiento recíproco que tengan. Por lo demás, reiteramos el último párrafo que ahí dice que debe ser reintegrado al momento de la entrega de llave y restitución de la propiedad. Eso es importante, y es importante también la buena redacción del contrato. Debería de incluirse una cláusula donde las partes acuerdan que 30 días antes de la finalización del contrato, el propietario o el representante del propietario de la que administra el alquiler visite la propiedad, vea las condiciones que está y eventualmente definan quién se va a hacer cargo de esos gastos para cubrirlos con el depósito o reclamarlos al momento de la entrega de llaves. Llámese daños, roturas, cuestiones que ahora vamos a ver. Hay algunas que corresponden al propietario y otras corresponden al inquilino, con la dificultad que es más complicada cuando de por medio es una propiedad que corresponde al régimen de propiedad horizontal y el que tiene que realizar la reparación es un consorcio, porque en ese caso ni el propietario ni el inquilino pueden
meter mano, por decir de alguna manera, ni hacer nada en lo que serían las partes comunes del edificio. No pueden cambiar un caño que está en el piso de un baño, no pueden cambiar desde la llave de paso hacia afuera parte del caño, no pueden cambiar una bajada de desagüe cloacal ni pluvial, montones de otras cuestiones, estamos hablando de las más sencillas, que son responsabilidad del consorcio. En ese caso, lo que sí hay que tener en claro que si hay un incidente que genere esa circunstancia, el inquilino tiene que reclamar en forma fehaciente al propietario y el propietario a su vez tiene que reclamar en forma fehaciente al consorcio, que si bien él es parte de ese consorcio, la decisión no pasa por su cuestión individual, sino del conjunto. Y en ese caso, el propietario es responsable de las condiciones de habitabilidad de la propiedad. Por ejemplo, el caso de un corte del sistema de gas o una situación de otras características que hacen invivible una propiedad. Y bueno, ahí habrá que ver. También está dentro de las pautas que establece el código la posibilidad de rescindir en esas circunstancias. Pero bueno, todo eso también implica mudanzas, otras garantías, qué resarcimiento tiene el inquilino cuando se encuentra en esas circunstancias. Pero bueno, nos ha tocado la época de la pandemia y en ese momento se han aplicado ese tipo de normas, ¿no? Esto de los arreglos en el inmueble, perdón, Alberto, en la ley esta, la de 2020, era como que se le exigía al propietario que tuviera que hacerse cargo de todo, ¿no? Y ahora hay algunos que se pueden poner a cargo del inquilino y a otros a cargo del propietario, más allá de los del consorcio, que son estos que mencionaba, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay cosas que la ley anterior era mucho más sencilla, porque decía, entre fulano y mengano deciden hacer un contrato de alquiler de acuerdo a la ley, valor tal fecha, empieza tal fecha, termina tal fecha, ya estaba. Porque todo lo demás lo decía la ley. Claro. Hoy, por ejemplo, tenés que hacer una redacción muy minuciosa y según las características de cada propiedad y según las condiciones de cada propiedad, tenés que poner que los cueritos de las canillas, el diafragma del calefón, el mantenimiento y la conservación, por ejemplo, de los aire acondicionados, la recarga, la limpieza y la recarga anual del gas. Y eso lo tiene que hacer el que lo usa. Claro. La limpieza de los calefactores previo al encendido en el invierno. Lo tiene que hacer el inquilino, que quien lo usa. El cambio del ánodo de los termotanques. No tiene que ser el inquilino que el que lo está usando y todos los años tendrá que tener y traer una factura de un gasista matriculado que hizo esa reparación. Porque vayamos a otras cosas, una casa. El inquilino tiene que ser responsable de la limpieza de las canaletas donde desagua el techo, por ejemplo. El cortar el pasto, de podar los árboles, o sea, todas esas cuestiones. Y tienen que estar descritas pormenorizadas en el contrato. Y por el otro lado, la recíproca de cosas. Por ejemplo, se desfondó el termotanque, ahí no hay discusión, lo tiene que hacer el propietario. Pero ponelo. Se rompió el calefón, la serpentina. Está bien, puedo repararlo, pero a cargo de... ¿Por qué? Porque ese artefacto hay 5 inquilinos anteriores que lo vienen usando. Entonces no es justo que lo pague quien está habitando hoy actualmente. O sea, todos esos matices tienen que estar considerados. Entonces, hoy hacer un contrato de alquiler no es un copy-pega de internet de cualquier modelo que agarre. Y esto de las expensas y los gastos comunes, que bueno, nos habíamos saltado esta diapositiva, bueno, ¿cómo quién los paga? Ahí tenés otro tema que en alguna medida la 27.551 no estaba desacertado, pero el problema es que acá había dos problemas. El administrador de consorcio
en el capítulo específico del Código Civil y Comercial, tiene la obligación de mantener en funcionamiento todo lo común del edificio. Entonces, para el administrador de consorcio, hacer cambiar el cable del ascensor es un gasto ordinario. Y entonces, como tal, lo va a poner en una liquidación de expensas. Ahora, si vos lo considerás en la relación inquilino-propietario, esa reparación de ese cable de ascensor, que no va a haber una asamblea como para que diga que esa reparación es extraordinaria, se lo tenés que descontar ese porcentual al inquilino, porque el inquilino, ¿y cuántos más inquilinos antes o futuro van a usar ese ascensor a ese gasto cargado ahí? Entonces, en esto hay que ser criterioso y además detallarlo. ¿Por qué? Y la 27.551 decía que todo aquello que no afectara, con lo cual genera todo un planteo que es muy complicado, porque alguna vez me causó gracia porque un inquilino me vino a reclamar. Él estaba en un edificio que estaba compuesto de 2 torres. Él vivía en la torre de adelante y se estaba arreglando la cañería de la torre de atrás. Me dice, no, esto lo tiene que descontar porque... Sí, pero mañana cuando se haga la de adelante, los de atrás también van a pagar. O sea, hay cosas que realmente lo que es extraordinario como gastos comunes de despensas son los gastos resueltos por asambleas de copropietarios. Pero convengamos que hay algunos gastos que son excepcionales, que pueden aplicar a periodos largos y que comprenda más del uso de un inquilino y que hay que tenerlos en cuenta, y en ese caso habrá que responderle, el propietario tiene que responderle por ese porcentual que le corresponde a la propiedad, que no es a cargo del inquilino. Por eso digo, hay que ser muy específico hoy y yo recomiendo a los propietarios que no hagan una cuestión por su cuenta, que no se manden a hacer copy-pega de los modelos que hay en Internet, porque pueden tener consecuencias muy complicadas, porque realmente hay modelos que están de acuerdo a modalidades anteriores y pueden estar metiendo la pata severamente, ¿no? Bueno, vamos a ver si terminamos con la parte de los impuestos para ir al tema de las dudas, así ya no nos extendemos tanto. Bueno, acá un repaso rápido de qué impuestos tiene que pagar desde el punto de vista del propietario que alquila un inmueble, cualquier tipo de inmueble. Los impuestos se pagan sobre los ingresos que generan los alquileres, o sea, sobre la renta y sobre la tenencia de inmuebles. Los impuestos sobre los ingresos uno puede pagar como régimen simplificado siendo monotributista o puede pagar con el régimen general, que para eso hay que tener IVA, hay que pagar IVA, discriminar IVA ganancias, ingresos brutos en las provincias y tasas municipales si corresponden, si la persona es contribuyente. Esto depende del propietario qué tipo de contribuyente es, si es monotributista o autónomo como autónomo. El monotributo, ya vamos a ver un poquito los beneficios, pero la nueva ley estableció algunos beneficios en algunos de estos casos. Pero solo hasta 3 propiedades puede ser monotributo. Claro, ahora vemos bien el tema de... No, ahora vemos bien el tema de los beneficios y lo vamos a especificar un poco. Pero como para decir en general, ¿no? Monotributo por un lado o régimen general. Y después, eso por los ingresos, por los alquileres que yo voy cobrando todos los meses. Perdóname, Paula. Sí. En realidad es por las facturas. Convengamos que facturar. Que los locadores deben facturar todo ingreso que tengan a sus cuentas bancarias, billeteras virtuales o lo que sea. Tiene que tener una factura o un recibo de factura de respaldo,
a partir, no sé si de los 800, 8.000 pesos, no sé ahora cuánto es, que es lo Sí, que sí, establece el régimen de la AFIP, que salvo la facturación del caramelo de un kiosco, todo lo demás debe llevar factura. Y por el exacto. otro lado, los alquileres comerciales llevan IVA desde los 1.500 pesos, porque eso nunca se modificó. Claro. O sea que No, todos no, los además, alquileres comerciales llevan IVA. y después sí, sí, además tienen en las provincias y los municipios, cada municipio es un mundo, así que toda esa facturación es como, hay que necesitar un contador que lleve esto. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco las excepciones que son los beneficios. Y después, por el otro lado, por la tenencia del inmueble en sí, o sea, cualquier inmueble, no necesariamente inmueble destinado a vivienda, se paga bienes personales a la AFIP o a ARCA ahora, y los inmobiliarios, que es para la provincia y para la municipalidad. Y también se paga impuesto al cheque si pasan por el banco. ¿Qué beneficios hay? Esos son los que rigen desde octubre de 2023. Primero, importante para hacer gozar los beneficios estos de la ley, sí o sí el contrato de alquiler tiene que estar registrado en el ARCA, que habíamos dicho que no es obligatorio registrarlo, pero para gozar de estos beneficios tiene que estar registrado. En el monotributo, o sea, el propietario que es monotributista, hay dos beneficios. Uno, que la locación de inmuebles a partir de octubre de 2023 se considera una sola actividad, sin importar la cantidad de unidades. Hasta antes del octubre de 2023, cada inmueble, cada propiedad era una unidad. Y el monotributo solamente puede tener 3 actividades o 3 unidades. Entonces, si uno era Puntos de venta, profesional y, ¿no? por ejemplo, tenía 2 inmuebles, bueno, ya ahí cubría los montos. Puntos de venta se llama en la AFIP, ¿no? ¿Eh? Perdón. Puntos de venta. Sí, 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 Antes se punto de venta, pero facturaba ahora, como punto de venta cada edificio, cada alquiler. Y ahora claro, ahora la actividad es para todo. a partir de octubre de 2023, la locación de inmuebles no es uno por inmueble, por unidad, sino la actividad. Entonces, esa es una gran cosa porque uno puede tener 2, 3, 4, 5 inmuebles, no sé, los inmuebles que tenga, y es una sola actividad y puede ser monotributista. Y después hay otra beneficio que es que el ingreso del alquiler, o sea, el cobro del alquiler, de hasta 2 propiedades están exentos en el monotributo para solamente, ahí hay que registrarse y hacer un trámite especial, solamente en el caso de las personas que son solo monotributistas por esta actividad. O sea, uno se inscribe como monotributo, régimen especial y demás, y ahí queda exento por 2 inmuebles. Por Hay que ejemplo, un hacer un jubilado. trámite, no es El ejemplo más automático. común. El ejemplo más común es un jubilado, Paula. Claro. Un La jubilado, por señora ejemplo, que que quedó tiene viuda tiene los 2 departamentitos del fondo que los alquila y es jubilada, eso, tiene que inscribirse, tiene que facturar, pero está exenta. claro. Antes no podía, o sea, antes tenía que pagar el monotributo, tenía que, bueno, y había muchos que por supuesto que no lo hacían por esto. Pero ahora da esa posibilidad de que la persona es jubilada, por ejemplo, y se inscribe únicamente en el monotributo por esto, pero y puede facturar sin ningún problema. Y después, y además al facturar, al inquilino también le da la posibilidad de deducir de ganancia que vamos a ver enseguida. En bienes personales hay un beneficio que es que si bien la tenencia de inmuebles está grabada, hay una exención para los inmuebles alquilados para vivienda, para casa habitación, o sea, para vivienda. ¿No? El alquiler de vivienda está exento hasta el mismo monto de la casa propia, ¿no? Que también está exenta en bienes personales, que para el año 2024, que es el que vence ahora la declaración de bienes personales de junio, vence el periodo fiscal 2024 porque es anual, o sea, los inmuebles valuados, esta es la evaluación fiscal, no es el valor de mercado, hasta 1.025 millones
que está ahí, están $1 exentos. millón de dólares aproximadamente. Más o menos, claro. Para 2025 esto se va a ajustar, todavía no están los valores, no está publicado, pero más o menos el índice se ajusta por el índice de precio al consumidor, que fue 117, o sea que va a dar 2.200 millones de pesos aproximadamente. Y por último, que así terminamos los beneficios, el impuesto al cheque, que todos los pagos que se hagan a través de cuentas bancarias están en cajas de ahorro, cuentas corrientes exclusivas para cobrar alquileres, están exentas del impuesto al cheque, esto hay que hacer una gestión ahí en el banco. Y después hay una deducción, hay varias deducciones muy interesantes para el impuesto a la ganancia, porque esto siempre pregunta la gente, tanto para el inquilino como para el propietario. Antes había una deducción única para el inquilino del 40% de lo que pagaba del alquiler, con un tope de la ganancia mínima no imponible del año, y después se agregó que se suma también un 10% de deducción, que es tanto, lo puede tomar tanto el inquilino como el propietario. Entonces, tanto el inquilino como el propietario que pague ganancias puede deducir ese 10% del monto cobrado por alquiler destinados a casa habitación, o sea, no a alquileres comerciales. Y después, bueno, invitan a dar beneficios a las provincias y demás, que algunos lo tienen, otros no, sobre todo tienen beneficios en impuesto al sello, algunas cosas. Pero bueno, vamos a ir ahora. Ya Me son aclaro algo para que quede el concepto. Sí. La facturación no es un capricho que nosotros seamos fiscalistas y todo lo demás. Exacto. Las bases de datos del registro de la propiedad inmueble, el registro de naves, de aeronaves, de motos, de propiedad, de todo eso, de las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, están todas interrelacionadas. Entonces convengamos, por curiosidad alguna vez entró a la página de AFIP, yo digo AFIP porque todavía me quedé en el tiempo. Dice, hay una pestañita, dice, ¿qué sabemos de usted? Entonces te dicen, le facturaron tanto, gastó de tarjeta de débito tanto, gastó de tarjeta de crédito tanto, facturó tanto. Ahora, ¿cómo? Si gastó todo esto, ¿de dónde sacó lo que después pagó de las tarjetas? Entonces sí, ahí siempre decimos que el dinero que pasa por el banco y el que uno usa en las tarjetas y los gastos y los consumos, el nivel de vida, tienen que estar en relación con el ingreso declarado en facturado. Y la AFIP tiene, pero la ex AFIP, ahora ARCA, hace muchos años, no es, hará más de 20 años, tiene regímenes de información que le informan todo. Billeteras virtuales, bancos, tarjetas de crédito, hasta en un momento los consorcios, los consorcios también, los clubes privados, los colegios privados, los colegios que uno paga. O sea, hay mucho régimen de información y la AFIP le llega todo eso. Y eso que dice Alberto, que llama nuestra parte, con clave fiscal uno puede ver lo que AFIP sabe de nosotros, así que bueno, tienen datos de todo, tiene que estar todo coincidido. Exacto, lo que uno tiene que tratar es que las cosas coinciden y que estén más o menos en relación lo que uno gana con lo que uno gasta y el nivel de vida que se está dando. Claro. Bueno, algunas cuestiones de dudas que los voy a ir comentando, yo las vamos haciendo las preguntas y las vamos respondiendo entre ambos. ¿Qué pasa si se judicializan esto de las cláusulas de los contratos? ¿Qué pasa en los casos judiciales? ¿Qué dice el nuevo DNU? Bueno, vuelvo a lo que reitero desde el principio porque me parece que es una de las cosas que debe de quedarle en la cabeza a las partes, tanto locatario como locador. El contrato tiene que estar bien redactado. Entonces, bueno, si hay alguna cuestión que se judicialice es porque hay algo que está mal redactado. Y si es algo que está bien redactado, el juez se va a abstener de participar, porque si dice que el contrato se pactó en dólares, tiene que poner los dólares. Si dice que
al cuarto mes el inquilino se tiene que colgar cabeza abajo el quinto piso, así son las partes, punto. Claro. Tal cual, y no hay posibilidad de que después se revierta. Ahora, convengamos también como contrapartida que esto de la voluntad de las partes, yo hago un contrato hoy estaba hablando un rato antes de entrar a la charla con una propietaria ahí, no sé qué va a pasar dentro de nada. Así como se hace el contrato por la voluntad de las partes, se puede modificar por la voluntad de las partes. Entonces, las partes pueden reunirse, hacer lo que se denomina una adenda, que es un contrato nuevo referido al anterior, que lo modifique en todo o en parte o en algún artículo o en alguna cosa y adecuarlo a las nuevas condiciones que circunstancialmente se presenten en ese momento. Hayan pasado 6 meses, un año y medio o falten 15 días para terminar el contrato. No importa, pero tengamos en cuenta esos dos aspectos. La precisión en que tiene que estar bien hecho el contrato y la posibilidad de modificar el contrato. Y en los que registren el contrato, también tienen que registrar las adendas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si yo dije que cobraba $1.000 y después el alquiler lo estoy cobrando 800, tengo que explicarlo. Y si lo voy a cobrar 1.200, lo mismo lo tengo que registrar la adenda o todas las adendas que haya vinculadas a ese mismo contrato de alquiler. El sistema RELI lo prevé. Así que se puede hacer. ¿Se pueden realizar contratos en criptomonedas? Sí. De hecho, se han realizado ya operaciones de compra-venta con criptomonedas. Lo que pasa es que la criptomoneda realmente no cambia. Es como si fuera un valor de referencia, como hablábamos antes de la bolsa de harina 4.0 para un ajuste de una panadería. El Bitcoin valía $100.000, ahora vale $78.000 y bueno, tendrá esa variación, habrá que tener la referencia de dónde se aplica y punto. Sí, no hay ningún problema, se puede hacer perfectamente. Bueno, acá se había cortado un poquito la transmisión. Dijimos esto de criptomonedas, bueno, que también es como una curiosidad que se puede hacer. Sí. Y pasemos al tema de si la periodicidad de pago sí o sí tiene que ser en forma mensual o puede ser con otra periodicidad. No, la ley de la 27.551 y la continuadora de la 27.737 establecían que era obligatorio que fuera. Hoy se puede hacer un contrato y pagar 2 años por anticipado, se puede pagar por 6 meses, se puede pagar con la cosecha, se puede pagar 3 meses, 5 meses, 3 meses y 5 meses después. Todo, siempre que esté claramente expresado en los términos y condiciones del contrato, no hay problema. Perfecto. Bueno, el tema de, creo que esto ya lo habíamos hablado, cuánto es la fianza, las garantías, o el garantía, esto de que era... Lo hablamos antes, que puede ser de diferentes formas y bueno, habrá que determinarlo en muchos casos de acuerdo a los usos y costumbres de cada lugar. En Córdoba ustedes tienen ciertas modalidades que no rigen en Ciudad de Buenos Aires y viceversa. Y seguramente que si me pongo a escarbar un poquito, en Catamarca, en Salta tiene otra forma y en Tierra del Fuego otra diferente, porque todo esto tiene que estar adecuado a los usos y costumbres y a veces por las características poblacionales, el conocimiento de la gente, qué sé yo. Yo lo veo. No será lo mismo una ciudad grande que una chica, claro. Claro, pero así todo, esto que yo refería de que no toman el valor del depósito, sí, por supuesto, una fuerte garantía de garante avalista, esto y lo otro, lo hacen en la ciudad de Córdoba. Ahora,
todo es pactable, no hay ningún problema. O sea que en la Ciudad de Buenos Aires se hace con propiedad de la Ciudad de Buenos Aires por una cuestión de judicialización, básicamente, porque si se tiene que hacer en otro lugar, o sea, en realidad una propiedad puede ser una garantía de cualquier lugar del país. Pero ¿qué ocurre? Si tengo que ejecutar una propiedad que está en otra jurisdicción judicial, tengo que hacerlo por medio de exhortos, jueces y todo lo demás, que encarece y demora mucho el reclamo. Entonces, en Capital Federal se pide que la garantía sea de un garante propietario de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Son los condicionantes que hay, lógicamente. Bueno, la otra duda es cuál es la implicancia de inscribir los contratos en la ARCA, en lo que es la ex AFIP, ¿no? Porque si bien no es obligatorio, bueno, ¿qué pasa cuando lo inscribe? Por supuesto, queda ahí transparente todo. Pero cuando le ingrese el dinero en la cuenta por el pago del alquiler que cobró, o cuando pague un hotel en Brasil, o cuando use la tarjeta de crédito, la plata circula en esos medios que cada vez se van imponiendo más. Y yo creo que eso tiende al blanqueo, por más que nos pese, porque la verdad no hay mucho otro remedio. La verdad que es así. Esta obligación de registrar los contratos es una obligación de los propietarios. Bien, No es ni eso es de la importante. inmobiliaria ni del contador, no. Es obligación del propietario. Se lo puede pedir que se lo haga el contador, pero la obligación de registrar es del propietario. Ahora una pregunta, porque también creo que la ley anterior también permitía que si el propietario no lo inscribía, el inquilino lo podía hacer. Y muchas veces pasa porque el inquilino quiere deducir de ganancia y el Claro, pero propietario para no lo deducir, registró. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Lo puede hacer el inquilino o no? No lo no, puede hacer. no, lo tiene que hacer el propietario. Esto no quiere decir que el inquilino no pueda mandarle una carta de documento intimándole a que le entregue factura, con lo cual estamos en la misma, porque de última, en algún momento esa relación se va a transparentar, pero a través de un estallido, no a través de una forma habitual y normal de trato entre las partes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que pensar primero antes de hacer las cosas. Si voy a hacer un contrato, tengo que pensar cómo lo encajo en mi rutina económica habitual y normal. Entonces, no le puedo decir, poner una cláusula que le voy a exigir que me pague en efectivo, porque no puedo. Estoy poniendo en el contrato algo que es contrario a la ley, porque ya AFIP me obliga a facturar cuando supero cierto monto. Así que esa cláusula puesta que pagará en efectivo en el domicilio del locador es inválida. Claro. Como diría un abogado, nula de toda nulidad, digamos. Es cierto, Entonces, claro. la verdad que están las cosas para cumplirse. Y vuelvo a lo que decía antes, la locación es un negocio. Entonces, vos tenés que saber el resultado de tu negocio por los ingresos, por los gastos que me determinan y por los impuestos que tengo que pagar, etcétera, etcétera. O sea, si yo tengo que hacer el cálculo del valor razonable de un alquiler, yo tengo que pensar que tengo que pagar todo esto. Claro. Sí, y además tengo que considerar algunas cuestiones, por ejemplo, expensas extraordinarias. Y una vez al año voy a tener un 50% del valor de la expensa normal como expensa extraordinaria. Y una vez al año voy a tener que hacer alguna reparación. Entonces, todo eso forma parte de ese sub y baja, y ahí yo determinaré cuál es el negocio que quiero hacer con la locación de esa propiedad. Pero convengamos que es parte de un negocio. Si yo estoy comprando y vendiendo fruta, tengo un tipo de negocio. Si se me pudre la fruta porque no la vendí porque la tenía cara, perdí plata, bueno, acá pasa lo mismo. Si tengo que hacer un arreglo porque no hice el mantenimiento, voy a perder plata. Esto
funciona igual, no es siempre gano. Claro, es así. Bueno, y acá para terminar, que creo que ya estamos en las últimas, ¿qué pasa con, esto lo pregunta mucha gente y yo sé, ya sé cuál es la respuesta, pero digo, ¿qué pasa con el valor del alquiler al renovar el contrato? Se habla de mucho de la renovación y hay muchos que dicen, bueno, pero cuando me renovaron el contrato me subió un montón el alquiler, bueno, ahí ya no rigen las cláusulas de ajuste y el tema de la rescisión también, para que lo hablemos En todos. el caso de los contratos de alquiler, desde el momento que se hace el contrato, ya cada parte sabe cuándo termina. Por lo general se pone además en la cláusula corriente improrrogable. Entonces, yo inquilino no puedo decir, me venís a avisar ahora que no me vas a hacer un nuevo contrato. Si vos sabías que te tenías que ir. Claro. Si te querías quedar, tenías que haber preguntado de alguna manera. Y por el otro lado, la renovación no existe. Es un contrato nuevo. Y como tal, se pacta en nuevas condiciones, con nuevas situaciones. Entonces yo debo de tomar la consideración suficiente hacia el otro, tanto el propietario como el inquilino, las dos partes, para poder llegar a la finalización del contrato con la situación resuelta. O me voy o hago un contrato nuevo y lo firmo en las condiciones que pactemos para ese nuevo contrato. Entonces, por otro lado, siempre hay otro de los términos que yo lo repito para cumplirse. Si hay algo que impida que se cumplan, tengo la posibilidad dentro del marco de esta legislación de modificarlo, pero siempre volviendo al acuerdo de las partes. Así que eso es factible perfectamente. El último de los puntos que vos ahí ponías de la rescisión del contrato, la legislación anterior hablaba de que pasados 6 meses de alquiler yo podía avisar con 30 días de anticipación y si hacía la rescisión del contrato durante el primer año tenía que pagar 1 mes y medio de alquiler de indemnización al propietario y si pasado el primer año tenía que una indemnización de 1 mes de alquiler. Y, entre otras cosas, establecía que si yo avisaba 3 meses antes, no tenía que pagar indemnización. Bueno, todo eso desapareció en el régimen nuevo, sigue vigente para los contratos que siguen vigentes, los anteriores. Pero puede rescindir, la ley no lo aclara, el DNU no lo aclara, pero razonablemente no es que alguien se mudó, me tira la llave por la ventana de la oficina y me dice me fui y se acabó, sino que por lo general se avisa, mirá, a fin de mes me voy, bueno, se hace el cálculo, el DNU habla del 10% de los alquileres pendientes hasta la finalización del contrato. Por supuesto, si faltan 2 meses vas a tener poco de indemnización y si pasa 1 año y medio vas a tener más de indemnización. Pero estas son las reglas de juego que estableció la ley. Así que, bueno, sabemos cuando firmamos el contrato que estamos sujetos a esa ley, a esa regla de juego. Y eso por parte del inquilino, el propietario no puede rescindir el contrato en términos generales. No, el propietario puede rescindir el contrato por determinados incumplimientos por parte del inquilino. Por ejemplo, si yo te alquilo un departamento de 2 ambientes en un edificio con amenity y yo me dedico a fabricar pizza y pan casero. Claro. Me llenaste el edificio de olor a salsa. No. Entonces, estás infringiendo lo que dice el contrato, por lo tanto, tengo derecho a exigirte que te vayas o que vuelvas al destino que se había pactado. No es, no son, con esta cuestión que quedó ahí una cláusula un poco poco clara en el DNU, no se puede poner
que porque el propietario vende, el inquilino se tiene que ir en 90 días, ni en 60 días, ni en 6 meses, nada. ¿Por qué? Porque el único que puede rescindir es el inquilino. Y vayamos a un aspecto práctico. Yo vendo esa propiedad, hago un boleto de compraventa donde el que vende, que es el propietario que tiene alquilado, se compromete en entregar la casa dentro de 3 meses. Voy y se lo aviso al inquilino, por más que tenga esa cláusula y que la haya firmado. Y el inquilino me dice, no, loco, pará, yo cambié los chicos de colegio, me compré una moto para poder ir a mi trabajo, vendí el auto, yo no puedo hacer esa movida ahora. No, pero vos me... Sí, sí, pero está bien, pero esa no lo puedo cumplir. Por H, por B no lo puedo cumplir. Entonces, no tiene forma de reclamárselo y por el otro lado se le cae la venta. Con lo cual, si hubo un boleto, tiene que devolver el doble del monto que puso al momento de la firma del boleto del otro. O sea, yo no recomiendo ese tipo de cláusulas porque además de que pienso que son abusivas en un determinado sentido, si a mí no me sirve tener la propiedad vacía en el periodo que dura la venta, bueno, hago un contrato de 1 año. Claro. Entonces hago un contrato más cortito para que el que alquile sepa que se va en 1 año y que el que compra sepa que si compró a los 6 meses, tiene que esperar 6 meses para que se lo desocupen. Pero tendré que hacer otras cosas. Lo que pasa es que a veces nos encontramos que el propietario con estas leyes anteriores fue castigado porque con estos ajustes compulsivos anuales y qué sé yo, mucha gente perdió plata, obviamente. Entonces ahora quieren la revancha. Entonces no quieren perder ni medio día de alquiler mientras lo están en el proceso de venta. No, no es así. Si vos lo querés vender rápido y porque tenés que ponerlo en precio y tenerlo vacío. Y punto. Ahora, tenerlo vacío te implica tener que pagar la despensa, la luz, los impuestos, el agua. Y sí, claro. Entonces, parte del negocio de la compraventa y del alquiler, esto hay que pensarlo al momento que voy a dar cada paso, no solo en el alquiler, sino vinculado a lo que es una propiedad. Esto no quiere decir que yo no pueda vender una propiedad con renta y que el que compra espere hasta el momento que termine el contrato de alquiler, se respeta el contrato, se va al inquilino, toma la propiedad del propietario nuevo y hace lo que se le da la gana. Punto, eso es sencillo. Eso es habitual, es normal. Pero lo otro es un desequilibrio dentro de lo que es el contrato. Así que bueno, y acá vamos a pasar, ya nos hemos ido bastante de la hora y hemos solucionado algunas preguntas o resuelto algunas preguntas, así que vamos a pasar del espacio de preguntas, cualquier cosa ahí en los comentarios lo podemos ver después en el video, pero siempre recomendando esto de asesorarse, sobre todo cuando uno, bueno, tiene estas situaciones particulares, pero además, como decías, Alberto, esto de que ahora que la libre voluntad de la parte está muy bien, pero todo es más complicado redactar un contrato, ¿no? Porque tiene sus especificaciones, así que, bueno, eso lo recomendamos siempre, buscar los asesoramientos de los profesionales correspondientes, inmobiliarios en este caso, que conocen sobre el tema, ¿no? Así que bueno, agradezco muchísimo. Duda que quede, están las redes acá en esta lámina de contacto y como siempre a disposición del que necesite puede comunicarse conmigo sin problema. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. A vos igualmente. Chau, chau.